¿Qué pensaría usted si Costa Rica construye un metro y después lo elimina, para darle prioridad a los carros y por ende a las presas? Pues eso fue lo que hizo el país con el tranvía, un medio de transporte eléctrico y súper moderno para su época, pero lo eliminamos. Lo más curioso es que aún queda un vagón y casi nadie sabe la historia que hay detrás de él. El 9 de abril de 1899, San José estrenó su tranvía eléctrico, el primero del país. Y no era cualquier cosa, era tecnología del primer mundo. Era como tener un metro, pero en 1899. ¿Cuál es el mandatario al que le toca ese honor? El presidente Rafael Iglesias Castro, quien en un acto muy bonito, diríamos nosotros, de hondo sentimiento cívico, logra inaugurar y lo dice de esa manera: nos colocamos a la altura de las primeras capitales del mundo en que tenemos un sistema de transporte público en el cual esperamos los costarricenses puedan verse beneficiados. Detrás estaba la empresa Costa Rica Electric Light and Traction Company, impulsada por Minor Kidd, sobrino de Minor Cooper Kidd, quien había sido años antes el cerebro del ferrocarril, tanto al Atlántico como sus ramales. El precio, 5 centavos, luego 10 y terminó en una peseta. Barato, rápido y eficiente. Imagínense ustedes lo que era pagar aquella exorbitante cantidad de 7 céntimos en 1899, y con un detalle que me parece muy peculiar. El presidente de la República, los ministros, los diputados, los magistrados, policías y maestros tendrían entrada gratis al tranvía. Y otro aspecto que me parece bonito señalarlo es el de la campana. El tranvía utilizaba una campanilla cuando iba a llegar a cada lugar y tenía más una circunstancia, una única puerta de acceso. Entonces, en el momento que usted quería comprar los boletos, tenía dos posibilidades: o se dirigía a la sede central del tranvía. Ahora que usted me pregunta cosas curiosas, su teléfono era 140, entonces usted marcaba el 140, ahí llegaba y la atendían, o si no, usted le pagaba al chofer. Y hay una peculiaridad: esa palabra no existía en Costa Rica. Cuando usted se le decía quién es la persona que va llevando, esa palabra francesa, chauffeur, se creó precisamente al traer a estas unidades, y entonces, repito, ese vocablo chauffeur, que significa precisamente el que dirige o el que maneja, luego aquí lo costarriqueñamos a chofer, y por eso es que se le llama de esa manera a las personas que dirigen un carro. El tranvía conectaba casi toda la ciudad: La Sabana, Paseo Colón, Avenida Central, la Estación El Atlántico y San Pedro, casi 18 kilómetros de recorrido. San José tenía transporte eléctrico cuando casi nadie lo tenía. Y lo cierto es que se escoge que el punto de partida sea la estación del ferrocarril al Atlántico, y se toma la decisión de que vaya rumbo al oeste, porque el punto final del recorrido va a llegar a lo que en aquel momento se llamaba la Boca de la Mata Redonda, en donde hoy está colocada la estatua del expresidente León Cortés Castro. Ahí era donde iba a terminar el recorrido este primer tranvía. Tanto auge tuvo que pasó lo que era lógico: la gente empezó a proponer que se hiciesen más ramales, o sea, que se extendiese, se expandiese el radio de acción de esta obra, y va a venir entonces lo que se llama, en términos de tranvía, el segundo ramal. Y ahora sí, si el primero había ido al oeste, el segundo tiene que ir al este. Va a partir de la estación del Atlántico en línea recta hacia el este y hacia la entonces muy poco poblada ciudad de San Pedro del Mojón, exactamente en el actual cantón de Montes de Oca. El tercero de los ramales llega precisamente en 1908. La ruta salía del Parque de Guadalupe, iba a llegar hasta las inmediaciones de lo que actualmente conocemos como la Iglesia de Ladrillos en San Francisco de Guadalupe. Se presenta la circunstancia de solicitarle a la municipalidad que autorice un cuarto ramal al que estaba considerado en aquel momento el más importante centro de estudios de la ciudad de San José, el Liceo de Costa Rica, para que sus estudiantes, y así también se beneficiase a las muchachas del Colegio Superior de Señoritas que estaban en las inmediaciones, pudieran tener un medio de transporte. Ya posteriormente se hace un nuevo ramal hacia la estación del ferrocarril al Pacífico. Las personas que venían de Punta Arenas, de la zona de Guanacaste, de la zona sur del país, que llegaban desde la ciudad de Punta Arenas hasta San José, que tuvieran un medio que los llevase a la estación del ferrocarril al Atlántico o a los distintos ramales. El último de los ramales va a llegar desde la estación del ferrocarril, repito, al Atlántico hasta el Parque de Barrio México, y con eso se completan en la historia del tranvía pues estos ramales de esta vía.
Pero aquí está lo curioso, los tranvías no eran ticos, venían desde Estados Unidos. Detroit en aquel momento era la capital del acero del mundo y muchos de los grandes elementos constructivos de acero, como lo eran los rieles y las ruedas del tranvía, eran precisamente elaborados en los Estados Unidos y por eso fue que ahí se fundamentó traerlo de allí. Uno de estos vagones aún existe. Miles de personas pasan al frente y no tienen idea de que están viendo un pedazo real de la ciudad que ya no existe. Y si alguna persona quiere ir a ver uno de los vagones originales, está en las instalaciones de Pueblo Nuevo, en el Parque Nacional de Diversiones, para que la gente vea cómo era uno de esas estructuras. Y yo me atrevería a decir, para que vaya y se dé el gusto de ver cómo era una de esas estructuras, que en la parte del frente además llevaban el nombre del lugar al que iban. Y entonces la gente inmediatamente identificaba por ese nombre, pues obviamente cuál era su sitio de destino y esas bellezas que lamentablemente ahora solo quedan en los libros de historia. ¿Y entonces qué pasó? Simple. Falta de plata, problemas financieros y el boom de los carros y los buses. La ciudad cambió y el tranvía quedó estorbando. Las calles se estaban haciendo ostensiblemente pequeñas para poder lidiar en una conjunción entre autobuses, carros y tranvía. En 1950 lo cerraron, 51 años de historia borrados, quitaron los rieles, desaparecieron los vagones y la empresa fue absorbida por el Instituto Costarricense de Electricidad. 5 años antes del término del contrato se podía empezar a negociar o la ampliación bilateral del contrato o el término del mismo. Y eso fue lo que sucedió. Simplemente se decidió no renovar lo que de por sí, pues obviamente parecía lógico eliminar. Hoy vivimos en presas, horas perdidas y caos vial, pero hace más de un siglo teníamos una solución funcionando y lo eliminamos. Desde todo punto de vista fue una decisión apresurada y me parece, repito, impensada, que lamentablemente por los costarricenses, para decirlos que ahora la mayoría no tuvimos ni siquiera la oportunidad de verlo y solo lo pudimos ver por fotografías o imágenes, como es hasta el presente. La próxima vez que vaya al parque de diversiones, deténgase frente a ese vagón, porque no es decoración, es la prueba de que Costa Rica ya tuvo el futuro y lo dejó ir.